¿Cómo están? Qué gusto saludarles, amigas y amigos. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva emisión de Alta Tensión Corriente Alterna en esta cápsula, esta videocharla, especialmente para la plataforma de YouTube, para nuestro canal. Es un gusto saludarles. Estamos esta noche de lunes con ciertas preocupaciones. Ayer se hace público por la noche que en el juzgado segundo de distrito en el estado de Baja California, con sede en Mexicali, ubicado en calle del Hospital número 594, segundo piso, zona industrial, el Centro Cívico de Mexicali, el juez segundo de distrito, José Rivas González, da a trámite un, una demanda que yo tengo algunas dudas porque este juez, según informan diversos medios de comunicación, ordena al gobierno tomar medidas para frenar pérdida de empleos. Es uno de los encabezados. El juzgado segundo, el juez que les he mencionado, José Rivas González, da un plazo de 48 horas al gobierno federal para que responda a la demanda de amparo. El juzgado segundo otorga a una empresa cervecera, lo aclaramos, una suspensión provisional para que el gobierno federal tome las medidas necesarias, a dicho del juez, para la conservación de empleos ante la emergencia del COVID-19. Como punto toral de la resolución inicial, esto va iniciando, este baile está iniciando, es la reasignación del presupuesto o se pretende la reasignación del presupuesto de egresos de este año 2020, que serviría o se buscaría que sirviera para evitar pérdidas de empleos en todo el país. En la demanda, la cervecera señala que el gobierno ha sido omiso en adoptar las medidas a efecto de salvaguardar los empleos, siendo que es evidente que por la situación del COVID-19 se encuentran en riesgo muchas fuentes de empleo y los trabajos, por lo que fija el breve plazo de 48 horas acorde a la ley de amparo al Ejecutivo Federal para que responda esta demanda de amparo. A través de su apoderado legal, esta cervecera, a través del doctor en Derecho Fiscal, el abogado Adolfo Solís, eh, presenta la demanda y la cervecera reclama la omisión por parte de las autoridades o la presunta omisión por parte de las autoridades encargadas de adoptar medidas urgentes ante la pandemia, en concreto aquellas que hayan sido dirigidas a salvaguardar el empleo, poniendo de ejemplo lo señalado por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que afirma se han perdido 346,878 puestos de empleo acorde a la información del IMSS entre el 13 de marzo y el 6 de abril del presente año. Toda nuestra solidaridad a todas estas familias. También se hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo 2019 y 2024 que detalla la Rectoría del Estado para garantizar el crecimiento económico, el empleo y la educación. Ahora, respecto a la solicitud del quejoso, consistente en la reasignación del presupuesto de egresos 2020, a efecto de que sea destinado a la crisis económica derivada del SARS-CoV, es dable precisar que es procedente, dice el juez, ya que de conformidad con el artículo 26 de la Constitución, dice el juez segundo de distrito con sede en Mexicali, José Rivas González, podría ponerse en riesgo las fuentes de trabajo de la parte quejosa, que es la cervecera, lo que de suyo traería como consecuencia que primero se garantizarían los derechos laborales antes que el fisco federal. Por ende, es preferible que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones otorguen facilidades para el pago de impuestos, por lo que se concede la suspensión provisional para que las autoridades tomen las medidas necesarias para la conservación
de estas fuentes de empleo, dice el juez José Rivas González, juez segundo de distrito en Baja California con sede en Mexicali. Por otra parte, el juez negó la suspensión provisional para que el gobierno federal difiera con plazos y parcialidades las contribuciones por los meses de marzo a septiembre con el fin de que dichos recursos sean destinados al pago de salarios. De esta manera, el juez ordena el emplazamiento a la Secretaría del Trabajo, a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Hacienda y al Consejo de Salubridad y se entreguen pues los informes preventivos y los justificados en los plazos que fija la ley de amparo. Afirma que en esta tesitura es evidente que ante el escenario como el que está ocurriendo en el país de una crisis generada por el COVID-19, se podría poner en riesgo las fuentes de trabajo de la parte quejosa, es decir, la cervecera, lo que de suyo traería, ha dicho del amparo, de las personas que promueven el amparo y de la cervecera, traería como consecuencia que primero se garantizarían los derechos laborales antes que el fisco federal. Por ende, es preferible que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones otorguen facilidades para el pago de impuestos, por lo que se concede esta suspensión provisional. Pide en la demanda, la parte quejosa, a la Secretaría de Hacienda se reorienten los presupuestos previamente a la Secretaría del Trabajo, a la Presidencia de la República, a Salud. Piden también reorientar los presupuestos para la construcción de los proyectos emblemáticos que se están llevando a cabo en la Cuarta Transformación. Proyectos como Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya, también el tren transísmico, también el tema del aeropuerto de Santa Lucía, bautizado con el nombre de Felipe Ángeles, el heroico Felipe Ángeles, y también incluye al programa de jóvenes construyendo el futuro. Así se va de largo el juez segundo de distrito de Baja California con sede en Mexicali. Por otra parte, Adolfo Solís dio una entrevista en exclusiva a Ferris de Con. No vamos a ponerla porque no queremos que nos derriben esta transmisión, ni poner el audio. Lo remitimos al Facebook de Adolfo Solís, podrán verla completa. Él dice en su cuenta de Facebook: les comparto este video con mayor información acerca de la suspensión. No dice que es la provisional, fíjense cómo le encanta ser mañoso, a este doctor en Derecho Fiscal que ha venido defendiendo a las empresas factureras y a las empresas que avalan el outsourcing. Yo lo dejo sobre la mesa porque es parte del currículum de Adolfo Solís. Son sus logros defender a las factureras, a las personas que no quieren pagar completos los impuestos, incluso impuestos de los ejercicios 5 últimos años del pago de impuestos, principalmente el 2019, y es un acérrimo enemigo del actual gobierno. Es muy clara su postura. Pueden revisar en sus publicaciones de Facebook. Él, reitero, es en el juzgado segundo de distrito de Baja California con sede en Mexicali. Es el amparo 293 de este 2020. Refiere el abogado que en la suspensión se pronuncia respecto al presupuesto de los proyectos de refinería Dos Bocas, Tren Maya, reiteramos, aeropuerto Felipe Ángeles, corredor transísmico, así como el presupuesto del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo que más me preocupa, las expresiones que hizo el juez y el abogado sobre este último programa social, y los ingresos por extinción de fideicomisos y mandatos públicos para atender la emergencia nacional SARS-CoV-19. Lo pone él, intitula Lección 112, lo leo textualmente brevemente. Sabes que un juez federal, es lo que dice el abogado, no lo dice un servidor, lo dice el abogado, doctor en Derecho Fiscal, Adolfo Solís, dice Lección 112. ¿Sabes que un juez federal ordenó que el dinero de proyectos y programas sociales de AMLO, Tren Maya, Refinería Dos Bocas, Corredor Transísmico, Aeropuerto Felipe Ángeles, Santa Lucía,
entiéndase, ingresos por extinción de fideicomisos públicos y programas Jóvenes Construyendo el Futuro se destinan a lo prioritario, es decir, a salvar vidas por COVID-19 y no a esas obras, es lo que dice el abogado Adolfo Solís, sigue diciendo, es decir, salvar vidas por COVID-19 y no esas obras que, aunque el acuerdo sanitario de fecha 6 de abril las califique como indispensables, no son prioritarias, lo pone él entre asteriscos. Así es, de forma inédita, un juez federal ordenó reorientar presupuestalmente todos los recursos de los proyectos anteriores y que los fondos se destinen a salvar vidas y preservar el empleo. Así dice el doctor en Derecho, representante en el amparo de la cervecera. La prioridad en este momento es la vida y el empleo. Si bien las obras de AMLO son indispensables, las califica como no prioritarias. De hecho, señala que los trabajadores tienen más derechos que el propio fisco para recibir ingresos y que para preservar los mismos es una obligación del Estado estimular fiscalmente a las empresas al advertir que las personas mueren, que no hay capacidad de respuesta en los hospitales y que el gobierno se mantiene inerte ante el problema laboral. Decidió que todo el dinero se destine a estos fines prioritarios, SARS, COVID. De la misma forma, el juez precisa que preservar fuentes de empleo es un tema de interés nacional, esto último sí coincido. Reconocimiento, dice el promovente, al juez segundo de distrito de Baja California en la suspensión, yo agregaría provisional, 293-2020. Ahora sí, gobierno, a darle dinero a los hospitales, médicos e insumos, dejemos los regateos económicos y presupuestales. Así de duras las declaraciones del doctor en Derecho Fiscal, el abogado Adolfo Solís, con este primer precedente versus los acuerdos sanitarios principalmente. Pero miren, él refiere que hay esta situación. Recordemos que plantea que no están cancelados, sino busca la reorientación presupuestal, es algo inédito, estarían pospuestos, agregaría un servidor, pero miren, dice el fragmento de que tengo de la suspensión, porque no publica completa la suspensión el abogado, el doctor en Derecho es un poquito mañoso, nos publica el texto íntegro para que la comunidad jurídica pueda opinar en plenitud y poder orientar e informar. Pero la parte textual de la foja dice reasignación del presupuesto de egresos para el presente ejercicio a efecto de que sea destinado a la crisis económica derivada de la emergencia nacional SARS-CoV-2, COVID-19 entre paréntesis. Es dable precisar que es procedente, ya que de conformidad con el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el referido presupuesto no debe ser estricto, inflexible ni imposible de modificar. También les quiero recordar el aviso importante del Consejo de la Judicatura de conformidad con lo establecido con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4-2020 relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública del virus COVID-19. Se hace de su conocimiento que se suspendieron las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del pasado 18 de marzo al 19 de abril de este año y no correrán plazos y términos procesales, quedando exceptados de la medida anterior los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia exclusivamente para la atención de asuntos urgentes. Este amparo fue promovido como un asunto urgente por una cervecera. También recuerdo lo que ayer se informó por López-Gatell cuando le dicen el tema de las cerveceras. Miren, ha causado un pánico el tema de que las cerveceras no estén trabajando y no puedan generar cerveza, que es necesario volverlo a reiterar. En la reunión de ayer de López-Gatell nos dice esto, nos precisa esto. No es una actividad prioritaria, por más que nos guste tomarnos una cerveza, yo levanto también la mano, no es una actividad prioritaria. Nos dice, por un error, siguen trabajando, no deben de seguirlo haciendo. Hablan de que si es prioritario que se pongan de acuerdo entre los productores de los insumos como es la cebada. La SADER tiene ahí una situación que resolver entre los productores de la cebada
y las empresas cerveceras. Entonces, esta cervecera promueve el amparo como caso urgente con este pretexto. El juez se va lejísimos, lejísimos, y apenas el día de ayer se emplazó a las autoridades como Presidencia de la República, Secretaria del Trabajo, que otro les comentaba también, Hacienda, y me está faltando Salud, Secretaría de Salud, imagínense, también el problema, y el Consejo de Salubridad para que entreguen su informe previo y el justificado en los plazos de ley. Pero miren, ya están los borolistas, ya están los grandes opositores a la Cuarta Transformación y a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador festejando algo. Los que conocemos la ley de amparo sabemos que esta es una suspensión provisional, no es ni siquiera la definitiva y mucho menos se ha concedido el amparo, ni tampoco este amparo que es biinstancial ha causado estado. Los juristas podemos decir que está sub iudice, pero es un precedente inédito. Está en la boca de la comunidad jurídica la resolución del juez José Rivas González y su equipo de trabajo de este juzgado segundo de Distrito de Baja California con sede en Mexicali, y les recordamos que por el acuerdo que yo les comentaba del Consejo de la Judicatura Federal, el 4-2020, están en receso hasta el 19 de abril 2020 el Pleno de la Corte y los colegiados. Luego entonces los recursos, la contestación, primero la contestación, apenas va a contestar el gobierno federal a través del Poder Ejecutivo, a través de Secretaría de Salud, del Trabajo, Presidencia de la República, y el Comité de Salud que les comentaba hace un momento. Entonces, sí vienen cosas importantes, el Consejo de Salubridad, Hacienda, Secretaría de Salud, Presidencia de la República. Pues en la demanda, la parte quejosa pide a la Secretaría de Hacienda reorientar los presupuestos para la construcción del Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor transísmico, y lo que más me agobia a un servidor, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Les ofrecemos hacer un análisis de lo que venga de este juicio de amparo, que no va a dejar de estar en la opinión pública. Quisimos hacer esta mención para precisarles, no hay una sentencia de amparo definitiva ni de última instancia. Se encuentra sujeto primero a la contestación de las autoridades de amparo. Que he mencionado en este amparo. Y posterior a su respuesta, veremos qué se desahoga en el juicio de amparo, veremos el contenido de la sentencia de amparo y recordemos que es un amparo biinstancial que pasará a un colegiado o en su defecto será atraída por la relevancia de seguridad nacional al Pleno de la Corte. Me atrevo a afirmar esto último como la hipótesis en la que crea un servidor, pero les queremos recordar que el tema del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía es un aeropuerto, es una base militar aérea, es de seguridad nacional, hay otros antecedentes y precedentes que es obvio seguirá dando mucho de qué hablar este asunto. Yo buscaré comentarlo con abogados amparistas de primer nivel a los cuales me atreveré a molestar, pero reitero, el doctor en Derecho Fiscal y abogado amparista que representa la cervecera Adolfo Solís, de forma maniquea, no publica el texto íntegro de la suspensión provisional. Es una determinación provisional, ni siquiera es la suspensión definitiva. Les agradecemos todas sus atenciones para poderles informar con veracidad en todos estos esfuerzos independientes, libres, como esa fresca brisa del viento vespertino de este mes. Benjamín Castro Olvera, alta tensión, corriente alterna para Radio Numancia desde la histórica ciudad de Querétaro. Veremos qué pasa en este juicio y les agradecemos si les gusta la videocharla, nos den
una manita arriba, se suscriban al canal, aparecerá aquí en medio el botón de suscripción y nos ayuda a compartirlo en todas sus redes sociales. Nuestro compromiso es con la verdad, con el derecho, con la justicia y queremos informar con ese compromiso de veracidad. Y como siempre, mil gracias por todas esas muestras de cariño. Habíamos abandonado un poco el canal de YouTube, no por mala onda, sino porque había que compartir información de salud. Estaba muy estricto YouTube y preferimos estar informando, nos lo habían pedido algunas personas, solo a través de Facebook. Se les estaba facilitando un poquito más, pero estaremos haciéndolo en ambas plataformas. Muchas gracias por todo. Les reitero, Benjamín Castro Olvera, desde la histórica ciudad de Querétaro. Ayúdenos a llegar a muchísimos dispositivos y casas. Alta tensión, corriente alterna. El tablero político está de alta tensión.